En esta oportunidad quisiera hablarles sobre el proyecto La economía familiar en tiempos de COVID. Recibo un cordial saludo a nombre del grupo Los Desarmados de la Estadística. Este proyecto se podía analizar mediante los cuadros de análisis de datos. Bien, mi nombre es Gallardo Espinosa Sarita Lisset y somos siete compañeros que vamos a exponer en esta oportunidad. La primera pregunta es, hablamos sobre la edad. Si bien es cierto, esta variable del tipo de variable es numérica discreta. En esta muestra de 490 personas tenemos una edad mínima que es de 17 años y una edad máxima que es de 65 años y donde estamos trabajando con una amplitud de 10. Claro, también vamos a mostrarles que es el rango, que entre los 65 años y los 17 tenemos un rango de 48. Bien, en este cuadro se ha podido analizar diferentes puntos, los intervalos de edades, la cantidad de personas que pertenecen a esos intervalos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. También tenemos la frecuencia absoluta porcentual y frecuencia relativa porcentual. Bien, del cuadro anterior ha salido este cuadro de barras, donde vemos que en el lado vertical tenemos el número de personas y en el lado horizontal tenemos las edades. Bien, podemos apreciar las conclusiones que sacaríamos de este cuadro de barras es que existen 166 personas de 490 personas encuestadas, que es la muestra que va en un intervalo de edades desde los 17 a los 21.8 años. Esta es la cantidad más grande de toda la muestra. Y la cantidad, digamos, menos, que va desde los 60.2 años a los 65 años, solamente tenemos una sola persona encuestada que pertenece a este intervalo de edades. Siguiendo con la exposición, tenemos la medida de tendencias centrales, donde hablamos el promedio. Bien, mediante los diferentes cálculos que se ha hecho, de 490 personas encuestadas, tenemos la edad promedio para toda esta muestra de 26.51 años. Tenemos la mediana, nos ha dado 24.36, eso quiere decir que aproximadamente 245 personas tienen menos de 24.36 años y las otras 245 personas encuestadas tienen más de 24.36 años. También tenemos la medida de tendencia central moda. Eso nos quiere decir la edad más recurrente en las personas encuestadas de 490, que es la muestra. La edad más recurrente es 23 años. La que más se repite en toda la muestra, pues 490 personas encuestadas. También tenemos el percentil. Como equipo se ha elegido el percentil 75, donde la pregunta que nos hemos hecho es ¿cuál es la edad mínima para estar considerado en el 25 superior? Mediante el proceso de cálculo que se ha hecho, hemos concluido que para estar considerado en el 25% superior se debe tener un mínimo de 29.45 años de edad. Las medidas de variabilidad. Tenemos la desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de asimetría de Pearson. La desviación estándar se ha hecho utilizando la calculadora, donde nos ha salido un cálculo de 8.43. Desviación estándar se ha utilizado para sacar el coeficiente de variación, donde se ha determinado que es una distribución de datos heterogéneos. Claro, esto se ha sacado mediante la división de 8.43, que es la desviación estándar, entre el promedio, que es 26.51, multiplicado por el 100%. Los coeficientes de asimetría de Pearson, se ha determinado que esta es una distribución asimétrica positiva. ¿Por qué? Porque sale 0.77. Bien, esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Les dejo con mis otros compañeros del equipo. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Fran López y a mí me correspondió hacer el análisis de las preguntas 2 y 3. Como pregunta en la 2 tenemos que analizar cuál es el género de los encuestados. El tipo de variable aquí es categórica nominal. Los datos han sido organizados en esta tabla. Vemos que
El número de personas corresponde a la frecuencia absoluta, mientras que los porcentajes a la frecuencia relativa. Los datos en esta tabla han sido organizados para extraer el siguiente gráfico, en el cual podemos ver que el 51.63% de los encuestados corresponde al género femenino, siendo esta mayoría. Esa es una de nuestras conclusiones. Mientras que otra es que del total de 490 personas encuestadas, 237 son de género masculino. Esta información extraída de la frecuencia absoluta. Pasando a la pregunta 3, esta se basa en averiguar cuál es el número de personas que viven con el encuestado, incluyéndolo a él. Este tipo de variable es numérica discreta. Los datos han sido organizados en esta tabla. Podemos ver el número de personas que viven con el encuestado, el número de personas que corresponde a cada uno de los grupos, siendo esta la frecuencia absoluta, los porcentajes de cada uno, siendo esta la frecuencia relativa. Aquí vemos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. De los datos en esta tabla se ha extraído el siguiente gráfico, en el que podemos apreciar que la cantidad de personas que son mayoría son las que viven con 4 personas incluyéndose, representando esta un 25.92%. Otra conclusión que podemos extraer es que un 94.08% del total de personas encuestadas vive a lo más con 7 personas en su hogar, incluyéndose obviamente. Como medidas de tendencia central a analizar tenemos primero el promedio. Vemos aquí que a través de cálculos utilizando las fórmulas aprendidas en el curso, el promedio de estos datos es de 5 personas. Pasando a la mediana, vemos que utilizando también las fórmulas nos arroja el número 245.5, el cual está incluido en la frecuencia acumulada 4, siendo esta en la posición central, y la cual corresponde al número de personas que vive con el encuestado de 4, siendo 4 la mediana, de lo cual podemos deducir que 245 personas, que representarían la mitad del total, vive con menos de 4 personas en su hogar incluyéndose, y 245 personas que representarían la otra mitad, vive con más de 4 personas en su hogar. Pasando la moda, vemos que la mayor frecuencia absoluta es 127. Esta le corresponde al grupo de número de personas que viven con 4 individuos en su hogar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Quien les habla el día de hoy es Renzo Leandro. El día de hoy me va a tocar responder lo que es la pregunta número 4 y la pregunta número 5. La pregunta número 4 tiene lo que es una variable de tipo de vivienda y el tipo de variable es una categórica nominal. Observamos nuestra tabla de frecuencias, en el cual podemos observar que es una variable, es una tabla de 2 columnas. ¿A qué es esto? Que es una categórica nominal. Tiene un tipo de variable categórica nominal. Observamos nuestro pequeño histograma, donde también está observado, está detallado cómo está distribuida nuestra tabla de frecuencias, y podemos concluir que de las 490 personas encuestadas, 16 son las que viven en una habitación. Y también podemos concluir que el 64.08% de las personas encuestadas viven en una casa vivienda unifamiliar. En la pregunta número 5, la variable es el tipo de situación de la vivienda de residencia. El tipo de variable es una categórica nominal. También nuestra tabla de frecuencias, que es también de 2 columnas porque es una categórica nominal. Observamos nuestro histograma de la misma manera con la frecuencia relativa y podemos concluir
que de las 490 personas encuestadas, 330 tienen una vivienda propia. Y podemos concluir también que el 1.22 personas, el 1.22% de las personas encuestadas tienen su vivienda hipotecada. Gracias. Buenos días, profesores, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a presentar la pregunta 6 y la pregunta 9. Mi nombre es Kelly Emilia Acuña Torres. Ok. En la pregunta 9 es ¿cuál es la situación laboral actual? Este tiene un tipo de variable categórica nominal. Es por ello que acá presentamos solamente el número de personas que viene a ser la frecuencia absoluta y el HI porcentual, que es frecuencia relativa porcentual. Ya, el número de personas se saca de los encuestados y la frecuencia relativa porcentual se saca de el número de personas FI sobre el total por el 100%. Aquí vemos un gráfico, podemos apreciar que la mayoría de los encuestados trabajan de manera presencial, 230 personas, y la menor cantidad es 13 personas que no trabajan ni estudian. Ok, podemos concluir que de 490 personas encuestadas, 126 trabajan de forma remota y que el 46.94% de los encuestados trabajan de manera presencial. Ahora les pasaré con mi compañera. Y Sabrina, mi nombre es Nadia Jiménez, yo voy a continuar con las preguntas 7 y 8. La pregunta 7. La variable situación laboral actual de la familia es también un tipo de variable categórica nominal. En esta variable podemos observar la frecuencia, el número de opciones, que es la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa. El total de la frecuencia absoluta supera la cantidad de encuestados, ya que en esta variable los encuestados podían seleccionar más de una opción. La frecuencia relativa sí es al 100%. A través de esta variable podemos obtener el siguiente gráfico. 334 personas trabajan de manera presencial, una cantidad de 56 no trabajan porque estudian a tiempo completo, 187 trabajan de forma remota, 37 no trabajan ni estudian y una cantidad de 31 personas perdieron su trabajo de manera permanente, pero están buscando trabajo. A través de esta variable llegamos a dos conclusiones. De un total de 490 encuestados, 334 personas trabajan de manera presencial. Adicional a ello, la segunda conclusión es que de un total también de 490 encuestados, un porcentaje de 4.81% de personas perdieron su trabajo de manera permanente, pero están buscando trabajo. Pasamos a la pregunta 8. Es la variable actividad laboral actual, tipo de variable también categórica nominal. En esta variable sí la cantidad concuerda con la cantidad de encuestados, la frecuencia relativa al 100%. En esta variable podemos obtener el siguiente gráfico. Una cantidad de 105 personas no trabajan actualmente, 60 personas profesionales independientes o que cuentan con un negocio propio o emprendimiento, 289 trabajan o cuentan con un trabajo dependiente formal, ya sea a tiempo parcial o completo. Una cantidad de 36 cuentan con un trabajo dependiente informal. En esta variable también obtenemos dos conclusiones. De una cantidad de 490 encuestados, se concluye que 289 personas cuentan con un trabajo dependiente formal, ya sea a tiempo completo o parcial. La segunda conclusión de esta variable es que de 490 encuestados, un porcentaje de 7.35% cuentan con un trabajo dependiente informal. Esas son las dos variables. Muchas gracias.
Ahora pasaré con mi última pregunta, que es la 9. Esta es, ¿cómo es tu situación económica personal a fin de mes? Este tiene tipo de variable categórica nominal. También solo se pone el FI y el HI porcentual. Ahí podemos ver, apreciar el cuadro. Ahora vemos el gráfico. Aquí la situación económica personal a fin de mes. Podemos ver que un poco menos de la mitad es color rojo, que viene a ser el 44.49%. Y este es, mis ingresos me permiten llegar al fin de mes y ahorrar. Mientras que solo el 1.63%, lo cual se puede apreciar que es de color verde, son los encuestados que dicen que sus ingresos no permiten llegar a fin de mes y debo usar mis tarjetas de crédito o préstamos en entidades bancarias. Se concluye que de 490 encuestados, 102 encuestados no tienen ingresos porque sus padres o tutores cubren sus gastos y que el 28.57% de los encuestados reciben ingresos que les permiten llegar a fin de mes con ajustes. Gracias. En este caso, la pregunta número 10 tiene como variable el ingreso 2021 con respecto al ingreso antes de pandemia, que este tipo de variable es una categórica nominal. Como ya sabemos, la categórica nominal, su tabla de frecuencias, es solo de 2 columnas. Acá observamos la tabla de frecuencias y a continuación les muestro lo que es el histograma con respecto a esta tabla de frecuencias, pero con las frecuencias relativas. De acuerdo a estos gráficos, este gráfico y esta tabla, se concluye que de 490 personas encuestadas, 243 personas han reducido sus ingresos debido a la pandemia. Y también se concluye que de los 490 encuestados, el 9.18% ha incrementado sus ingresos este año. Buenos días, mi nombre es Esther Delgado y voy a presentar la variable de ingresos mensuales. Como podemos observar en el siguiente gráfico, se han encuestado a 490 personas cuyos ingresos mensuales van desde 0 soles hasta 35.000 soles. De esta investigación se puede concluir que el ingreso promedio de las familias en tiempos de COVID es de 2.585,71 soles aproximadamente. Si partimos la distribución en partes iguales, 245 encuestados reciben un ingreso mensual de por lo menos 2.061,30 soles y la otra mitad de los encuestados reciben sueldos que van desde 2.061,30 soles hasta 35.000 soles. En el gráfico podemos ver un grupo numeroso donde el ingreso mensual más recurrente alcanzó un monto de 1.866,67 soles de los 416 encuestados. Respecto a medidas de variabilidad, la desviación estándar es de 2.596,22 soles, lo que indica que los datos no se encuentran dispersos, advirtiendo que el promedio sí es confiable. El coeficiente de variación del 100% nos muestra una distribución de datos heterogénea, y el coeficiente de asimetría de Pearson resultó en 0.61, lo cual significa que es una distribución asimétrica positiva debido a que los datos se encuentran sesgados a la derecha. Gracias. A continuación, voy a exponer la pregunta número 12, la cual es una variable proyección económica 2022, un tipo de variable categórica nominal. Como lo vuelvo a repetir, también como es categórica nominal, también su tabla de frecuencias es de 2 columnas. Acá vamos a observar su su gráfico, su histograma, y de acuerdo a este gráfico y a su tabla de frecuencias, podemos concluir que 150 personas de las 490 encuestadas desean tener un mejor puesto de trabajo en mi centro laboral que incremente a la vez mi sueldo. Y se concluye que el 28.57% del total de encuestados quiere continuar o terminar sus estudios y conseguir un trabajo estable. Muchas gracias.